Om Namah Shivaya. Om Jai Baba Jyoti Bale ki Jai. Om Mahem Pahari Baba Targiri Maharaj ki Jai. Bienvenidas, bienvenidos al satsang de esta semana. Va a ser muy interesante, vamos a estar entendiendo un poco sobre esa batalla cósmica entre los devas y los asuras. Ya saben que pueden hacer las preguntas en la medida que vamos hablando sobre el satsang, sobre este tema. Van a poder ustedes hacer preguntas por el chat. Con mucho gusto al final del satsang les responderemos. Es un tema muy interesante, sacado uno de los textos védicos más importantes. Se llama el Chatapata Brahmana. Y él está estudiando siempre un poco todos los temas del Ayurveda. Les pido el favor de que me ayuden a compartir el link de este satsang con sus contactos, con sus amigos, para que las personas se beneficien de este tema tan maravilloso que es el shivaísmo y las enseñanzas de la tradición védica. Voy a hacer un pequeño vayan, vamos a armonizar el lugar, nuestra mente, esos espacios a donde llega este satsang, recibir el darshan del Señor Shiva, y vamos a hacer un pequeño canto antes de iniciar nuestro satsang. Bienvenidas, bienvenidos. Hari Hara Hara Mahadev, Hara Hara Mahadev.
Shiva Mandir ki Jai. Om Chaiva Sampradaya ki Jai Namo Namaha. Bueno amigos, vamos a seguir entonces con la metodología que tenemos en cada satsang. Vamos a primero leer el texto. Es parte de las enseñanzas védicas. Se llama el Chatapata Brahmana 2.2.2 del 8 al 14. El tema que vamos a tratar se llama Daivasura en sánscrito. Leemos y luego hacemos la investigación más profunda sobre la que nos están enseñando los maestros, los grandes gurús, los grandes iluminados que han escrito los Vedas. Una vez los devas, los semidioses, y los asuras o seres de oscuridad, quienes eran hijos de Prayapati, estaban luchando. Los dos eran mortales, y quienes son mortales no son eternos. Entre estos dos existía un deva llamado Agni. Era inmortal, y fue a través de él, el inmortal, que ambos existían. En ese momento, cualquier deva que fuera asesinado por los asuras era inmolado de forma irrevocable. Esto hizo que los devas se disminuyeran. Para fortalecerse, adoraron y se pusieron a meditar, con la esperanza de vencer a sus enemigos mortales. Entonces invocaron al inmortal, el sagrado Agni Deva. Ven, dijeron, vamos a establecer esta inmortalidad de nuestro ser más íntimo. Entonces reconocieron su Atman y se convirtieron en inmortales e invencibles. Y fueron a derrotar a los asuras, que no son inmortales ni invencibles. Dijeron, Agni Deva está en los dos, hablemos con los asuras. Dijeron, vamos a establecer dos fuegos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los asuras respondieron, vamos a coger el fuego y ponerlo en su lugar, y le diremos, come hierba aquí, come madera aquí, aquí cocinemos arroz, aquí cocinaremos carne. Y los asuras pusieron en marcha ese fuego. Es por esta razón que los manushas u hombres aprendieron a cocinar sus alimentos. Entonces los devas establecieron el fuego en su ser más íntimo y fueron conscientes de su inmortalidad y se convirtieron en inmortales e invencibles. En ese momento derrotaron a sus enemigos mortales y los erradicaron. Así, el sacrificador ahora establece la inmortalidad en el ser más íntimo. Aunque el cuerpo humano es mortal, en ese cuerpo alcanza una vida plena. Él se convierte en invencible, y cuando los asuras tratan de dominarlo, no es dominado. Por lo tanto, cuando alguien se ha establecido en ese fuego del Atman y llegan sus enemigos, él vence. Gracias a Agni Deva se convierte en invencible e inmortal. Muy bien, ahí está el conocimiento védico, las enseñanzas transmitidas por los maestros. Vamos a ir interpretando un poco mejor los Vedas, las enseñanzas dadas por nuestros maestros, de una forma más desmenuzada, podríamos decir. El tema es muy interesante porque hay una batalla entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Es una batalla desde el mismo principio de la existencia de esta creación. Daivasura viene del término Deva y Asura.
Es lo que acontece en esa batalla entre los devas y los asuras. Una vez los devas o semidioses y los asuras o seres de oscuridad. Entonces vemos a los asuras también, a veces los llaman demonios, fuerzas de la maldad. Y los devas son llamados semidioses, divinidades. También podríamos decir que son seres que viven en el bien, en la bondad. Quienes eran hijos de Prayapati. Tanto los devas como los asuras en la mitología hindú son hijos del mismo padre, Prayapati. Prayapati es uno de los padres creadores de todo cuanto existe. Entonces del mismo padre nacieron los devas y nacieron los asuras. Para algunas escuelas que son maniqueístas es difícil entender eso como el mismo padre, el mismo creador, da origen tanto a las cosas de luz como a las cosas de oscuridad. Pero en esta mitología es como viable entenderlo. Todo lo que existe es creado por la misma divinidad. Cada cosa cumple con su función en el universo. Estaban luchando. Siempre hay esa batalla entre la luz y la oscuridad. En lo físico vemos, está saliendo la luz del sol, se va la oscuridad de la noche. Después llega el atardecer, vuelve a llegar la noche, la luz del sol se va, la noche predomina. Es un ejemplo muy interesante de la física, pero que se puede aplicar también a la metafísica, en cuanto a que hay momentos de estas batallas permanentes entre las cosas buenas y malas, que a veces gana la luz y a veces gana la oscuridad. El sendero del bien es el sendero de la bondad, del amor, del apoyo, de la ayuda, del servicio, de todas esas cualidades que entendemos que son positivas, espirituales, nos ayudan a crecer. El término de la maldad y los asuras ya lo tenemos muy claro, donde hay injusticias, donde hay muertes, donde hay enfermedades y todos esos aspectos negativos de la cotidianidad que entendemos nosotros que están vibrando siempre en el universo y en nuestras vidas. Los dos eran mortales y quienes son mortales no son eternos. En ese momento de la mitología, de esas enseñanzas védicas, eran mortales, todavía no habían entendido ese concepto de trascendencia. Sí luchaban por el bien y tenían un trabajo de llevar la luz a los seres que existían, pero todavía había una sensación de no conocer eso de la inmortalidad, de la eternidad. Entre estos dos existía un deva llamado Agni. Era inmortal. Entonces viene ya la reflexión mucho más profunda. ¿Quién es Agni Deva? Agni Deva es el fuego. Se habla de diferentes tipos de fuego, pero este fuego en particular era un fuego inmortal. Ese fuego inmortal representa al alma, al espíritu, nuestra esencia divina. Ese fuego inmortal estaba tanto en los devas como en los asuras, pero ellos lo desconocían, no tenían ese conocimiento del Atman, de Agni Deva, de esa presencia de la divinidad. Y fue a través de él, el inmortal, que ellos existían. Entonces sí había esa razón por encima de los devas y los asuras que daba vida tanto a los devas como a los asuras. Esta existencia de los devas en sus cuerpos débicos llenos de tantas cualidades y los asuras en sus cuerpos asúricos también con sus características muy particulares era alentado por Agni Deva. En este caso el dios del fuego Agni Deva es el símbolo de la espiritualidad, del alma,
que es brillante como el fuego, que limpia, que purifica como el fuego. En ese momento, cualquier deva que fuera asesinado por los asuras era inmolado de forma irrevocable. Había una batalla permanente que existe en el universo. Pero para nosotros es más fácil entender esa batalla dentro de nosotros mismos. Cuando empezamos a ver que los devas representan en nosotros las cualidades, las virtudes, y los asuras dentro de nosotros representan los defectos, las debilidades, las fuerzas de la maldad. Los devas la fuerza de la bondad, los asuras la fuerza de la maldad. Vemos esa batalla permanente en nuestras vidas. En un momento estamos de mal genio, la fuerza de la maldad nos está dominando, los asuras se vuelven dueños de este microcosmos, de todo lo que representa el microcosmos. Igual que una batalla en la parte cósmica, que es lo mismo también, las fuerzas de oscuridad a veces ganan puntos, cuando la guerra, las injusticias prevalecen. Todo esto es cuando la fuerza de la maldad va cogiendo fuerza. Bueno, esa batalla estaba allí permanentemente. Dicen que entonces los devas a veces eran asesinados por los asuras. Era como que la maldad prevalecía, por ejemplo, el mal genio y la ira y la rabia y el odio y la violencia prevalece sobre la paz y la tranquilidad. Sucede permanentemente en el planeta Tierra, vemos esos lugares de guerras y de dificultades, de enfermedades y de pobreza, tantas cosas negativas que hay. Esas cosas negativas que hay son producidas por los asuras, esas fuerzas de oscuridad cósmicas que están actuando en el universo. Y dentro de nosotros mismos vemos esas fuerzas asúricas como la enfermedad, por ejemplo. Cualquier tipo de enfermedad que tengamos nosotros en nuestro cuerpo, es que las células no funcionan bien, los órganos, los sistemas, es culpa de esas fuerzas de oscuridad que llamamos asuras. Esto hizo que los devas se disminuyeran, se sentían menos, como no tenían esa conciencia de eternidad. Cada vez que iba a existir una batalla con los asuras había como ese temor a morir, y eso los hizo sentir débiles. Bueno, ellos tenían virtudes, pero no tenían como la fuerza para afrontar esa situación. Para fortalecerse, adoraron y se pusieron a meditar. Entonces nos dicen, bueno, cuando haya esas batallas difíciles en nuestra vida, enfermedades, pérdidas económicas, pérdida de seres queridos, separaciones, problemas emocionales, enfermedades físicas o psiquiátricas, ¿qué debemos hacer? Bueno, los devas empezaron a hacer como su oración, su adoración. Es como invocar las fuerzas más elevadas pidiendo esa ayuda. Los devas, aunque eran divinidades muy importantes, semidioses, ellos pedían ayuda a los mahadevas, a las divinidades supremas. No eran inferiores como los devas, sino se llamaban mahadevas. Entre esos el mismo señor Shiva, quien es mahadeva, a él le pedían. Y se pusieron a meditar. La meditación es muy importante. Cuando hay alguna dificultad, aprende a meditar. Cuando tú meditas, puedes recibir mucha información de la supraconsciencia. Los mismos seres de luz te hablan, te guían, te orientan. No a través de la razón de un discurso mental, sino a través de la intuición y una realización, una vivencia directa con la supraconsciencia que te empieza a revelar la información que se necesita. Entonces los devas hicieron eso, hicieron sus adoraciones a través de sus rituales, los cultos védicos que habían sido enseñados por sus gurús. El gurú de los semidioses se llama Brihaspati. Y los brahmanas, el brahmana más elevado de los devas, pues es Brahma, el mismo Brahma. Se pusieron a hacer esto con la esperanza de vencer a sus enemigos mortales. Entonces, era importante para la luz vencer esa maldad. No quería que
se viera el sufrimiento en el universo a través de esa fuerza de la maldad gobernando, dominando. Entonces, bueno, querían vencer a esos enemigos mortales. Ellos sabían que los asuras eran mortales y tenían que librar la batalla. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para esa batalla. No podemos dejar que las cosas negativas predominen en nuestra vida. Si hay una enfermedad, vamos a luchar contra esa enfermedad para tener salud. Si hay alguna cuestión de desequilibrio psicológico, vamos a vencer ese desequilibrio psicológico porque los devas quieren esa salud. La divinidad suprema quiere esa salud, ese bienestar. No que estemos bajo el dominio de esas fuerzas asúricas que nos hacen hacer cosas indebidas, cosas relacionadas como con la gula, la codicia, la lujuria, que nos van llevando a cosas inadecuadas. Nos enredan en el samsara cuando incumplimos las leyes cósmicas como el Dharma, inmediatamente nos volvemos débiles y los asuras toman dominio sobre nosotros. Entonces invocaron al inmortal, el sagrado Agni Deva. Sabían que Agni era inmortal, tenía la fuerza de la espiritualidad, hicieron su invocación. Este Agni Deva también lo llamamos nosotros Rudra, el mismo señor Shiva en ese aspecto. Ven, dijeron, vamos a establecer esta inmortalidad de nuestro ser más íntimo. ¿Cómo podemos lograr establecer eso? Igual que los devas, los seres humanos también nos hacemos esa pregunta. Dentro de cada uno de nosotros, en esa cueva del corazón, está el Atman, la fuente inagotable de luz, como el fuego, como Agni Deva, todo lo limpia, todo lo purifica. Cuando tenemos la posibilidad de tener esa conciencia de la existencia del Atman dentro de nosotros, es como establecer esa inmortalidad. Porque nos damos cuenta que el cuerpo muere, sí, tanto el cuerpo de los devas, como el cuerpo de los asuras, como el cuerpo de los humanos muere, pero el alma es eterna. Agni Deva, que es la fuente de la inmortalidad. Y dicen, vamos a establecer esta inmortalidad dentro de nuestro ser más íntimo, o sea, lo que realmente somos. Hemos hablado en otros satsang que la gente se identifica mucho con el cuerpo físico, con el cuerpo sutil, es decir, la mente, las emociones, el ego, los sentidos, la parafernalia del ego. Pero hay algo mucho más allá, que es nuestra verdadera esencia. Esa verdadera esencia la llamamos Atma, la llamamos Shiva, la llamamos Brahman. Eso es lo que realmente somos. Entonces los devas en esa meditación, a través de sus adoraciones, descubrieron eso. Entonces reconocieron su Atman y se convirtieron en inmortales e invencibles. Cuando logramos esa conciencia del Atman, aparte del premio de la inmortalidad, también está el concepto de ser invencibles. Eso lo usamos mucho en la medicina ayurvédica y pues, en el trabajo también del desarrollo de la espiritualidad. Cuando tú eres capaz de conectar tu conciencia incrementada con el Atman, con tu propia esencia, inmediatamente te das cuenta que puedes vencer a cualquier fuerza asúrica que hay al lado tuyo o dentro de ti. Por ejemplo, si es una enfermedad como un cáncer, una enfermedad mortal, entendemos que el Atman está dentro de ti, pero tú no estás conectada, no estás conectado con tu Atman. Que pasará lo mismo que los devas no sabían de la existencia del Atman. Entonces cuando tú aprendes a tener esa conciencia, tienes una fuerza increíble para vencer cualquier tipo de debilidad que haya dentro de ti. Empezando por cosas tan negativas como la pereza, por ejemplo, la soberbia, todo lo que tiene que ver con el egoísmo. Todo este tipo de cosas que son negativas en nuestra personalidad, inmediatamente ese Mahatma, un yogi, que ha seguido este sendero, porque el yoga no solamente es hacer ejercicios de hatha, de elasticidad, de que nuestro cuerpo sea fuerte, ni de prana, llama, tener
un cuerpo energético más elevado y armónico, sino que necesitamos aprender a conectarnos con esa conciencia divina dentro de nosotros. En ese momento tenemos todas las herramientas para vencer cualquier tipo de debilidad que haya, la tristeza, la melancolía, la desesperación, la depresión, enfermedades tan graves como la esquizofrenia. Todo eso se puede lograr sanar cuando a través de la técnica del yoga terapéutico, a través del yoga, a través de las enseñanzas que nos dan los devas, podamos conectarnos con esa conciencia divina. Nos volvemos invencibles. Nunca más los pecados y las tentaciones de baja vibración, ni los instintos bajos, ni la mente negativa nos va a volver a dominar. Y fueron a derrotar a los asuras, que no son inmortales ni invencibles. Entonces, con esa ayuda de la conciencia de la eternidad, del encuentro con nuestra Atman, tenemos la herramienta para lograr vencer esos asuras. Primero que todo, no son inmortales, o sea que sí pueden ser vencidos con el poder de Agni Deva. Y también dicen que no son invencibles, sí son invencibles, se pueden vencer. Los podemos vencer nosotros a través de nuestra fuerza. Dijeron, Agni Deva está en los dos. Hablemos con los asuras. Los devas tenían la conciencia de que el Atman también estaba en ellos, en el cuerpo de los asuras, pero los asuras no lo sabían. Los asuras, para ellos es muy importante todo lo material. Como veíamos, les gustaba hacer maldad. Todas las cosas maldadosas se relacionan mucho con el egoísmo, la codicia, el odio, el resentimiento, la muerte, la enfermedad. Dijeron, vamos a establecer dos fuegos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues los devas empezaron a ser más creativos y hablaron con Agni Deva. Bueno, existe la conciencia del fuego entre nosotros, esa bendición del Atman, la luz divina que está en cada uno de nosotros, pero los asuras no lo saben. Y vamos a hablar con ellos de que ellos también tienen la posibilidad de tener el contacto con Agni Deva. Y esto fue lo que dijeron. Los asuras respondieron, vamos a coger el fuego y ponerlo en su lugar. Y le diremos, come hierba aquí, come madera aquí, aquí cocinemos arroz, aquí cocinaremos carne. Y los asuras pusieron en marcha ese fuego. O sea que los asuras lo que vieron fue el fuego físico. Quisieron usar ese fuego físico para las cosas netamente materiales. Hay cosas más trascendentales como la vida átmica, brahmánica, donde somos conscientes de que somos Brahman, que somos Shiva. Entonces dicen que simplemente usaron la parte física del fuego. Y hay algo muy interesante ahí, lo de cocinaremos carne. Unas características de algunos asuras es que no tienen el respeto por una alimentación, digamos, más sádica, más sana, más pura, sino que tienen hábitos y costumbres que siempre son motivadores de mayor mal genio, de mayor enfermedad y de situaciones que a todos los que practicamos yoga sabemos de la importancia de una alimentación sátvica en donde tratemos de infligir el menor daño posible a las criaturas que nos rodean. Y los asuras pusieron en marcha ese fuego, es por esta razón que los manushas u hombres aprendieron a cocinar sus alimentos. Entonces, según esta historia, estos seres asuras fueron los que nos dieron el fuego a los humanos, los manushas. Y los seres humanos estamos como los asuras viendo el fuego externo, pero nos hemos olvidado del fuego interno. Y de ahí vienen las armas de fuego y todo lo que se desarrolla a través del conocimiento del fuego y del poder del fuego.
en muchas cosas que están relacionadas con estos planos materiales, pero a veces que es usado para la guerra, para la destrucción. Entonces los devas establecieron el fuego en su ser más íntimo. Los devas dividieron el fuego en dos. La parte física externa se la dieron a los asuras. Lo que ellos hicieron fue usar el fuego para cocinar y para las cosas que para ellos eran importantes. Mientras que los devas sí fueron hacia adentro y descubrieron esa eternidad, esa divinidad que había en cada uno de nosotros. Y fueron conscientes de su inmortalidad y se convirtieron en inmortales e invencibles. Esa es la clave de la conciencia del Atman. Soy Atman, soy Shiva, soy Brahman. Los asuras dicen, yo soy una asura. Los seres humanos comunes y corrientes que no tienen esta sabiduría, ellos dicen, yo soy un mortal, un hombre mortal. Pero cuando los devas nos revelan a nosotros que ese Agni Deva está dentro de cada uno de nosotros, inmediatamente viene esa fuerza de la conciencia de la espiritualidad, en donde entendemos, por ejemplo, que la muerte no existe, porque el Atman, la conciencia, nunca desaparece. Tu cuerpo sí, pero el Atman no. Y fueron conscientes de su inmortalidad y se convirtieron en inmortales e invencibles. En ese momento derrotaron a sus enemigos mortales y los erradicaron. Cuando tenemos un trabajo más espiritual, esa felicidad que nos brinda la espiritualidad, esa paz que nos brinda la espiritualidad, ese amor que nos brinda el Atman, la espiritualidad, ya ninguna otra cosa nos va a reemplazar eso tan valioso como un gran tesoro. Después de que hemos encontrado eso, las otras fuerzas que antes nos tentaban, como las experiencias sensoriales, los vicios, las adicciones, malos hábitos y costumbres, todas esas cosas que antes nos tentaban ya no nos tientan, porque tú tienes esa capacidad de poder percibir que eres Atman y que la inmortalidad dentro de ti no solamente es la conciencia de la inmortalidad, sino esa felicidad, ese Ananda, ese Sachidananda, esa plenitud, ese Shanti que se experimenta, es algo que nos hace fuertes. Así, el sacrificador, es decir, como el sacerdote que hace los sacrificios de fuego, ahora establece la inmortalidad en el ser más íntimo. Cuando está haciendo ese sacrificador, podríamos decir un sacerdote, un yogi, un swami, un baba, haciendo su Agnihotra Yagna, el sacrificio de fuego, entiende la inmortalidad en el ser más íntimo. Ya no está ligado solo a las cosas exteriores. Aunque el cuerpo humano es mortal, en ese cuerpo alcanza una vida plena. O sea, el sacrificador, el que es consciente de esa existencia del Agni Deva dentro de nosotros, cuando hace sus rituales apropiados diarios o en las festividades prescritas astrológicamente, él empieza a tener una vida plena. Mientras dure este cuerpo, va a tener esa plenitud. Es decir, es una vida basada en las enseñanzas de las virtudes, de las cualidades, de la sabiduría, en seguir el buen camino, el recto camino. Ese recto camino lo enseña el Sanatana Dharma a través de los yamas y niyamas, pero todos en nuestro interior sabemos que es ser una buena persona y tratar cada día de ser mejor. Y también sabemos quién es una mala persona, que grita, que ofende, que hiere, que es egoísta, que no le importa lo que sea para conseguir sus metas, así los demás sufran. Muy bien, lo que queremos es ser una buena persona y eso nos hace ser una persona de una vida plena. Él se convierte en invencible. O sea que este sacrificador, es decir, el baba, el yogi, cuando es consciente de este fuego interno, se vuelve invencible, es decir, esas fuerzas de la oscuridad ya no le vuelven a hacer daño. Y cuando los asuras tratan de dominarlo, no es dominado. Siempre en la vida nos están poniendo pruebas, parte de la misión de los asuras, y por eso existen
es para poner a prueba a cada uno de nosotros. Muchos estamos tan enredados en las cosas tan materialistas y de baja vibración, tan oscuras, tan maldadosas, que ni nos damos cuenta que estamos atados a esas fuerzas de oscuridad. Pero cuando tú te quieres liberar de eso, empiezan las tentaciones, de pronto una dificultad aquí, una enfermedad allá, de pronto hay una pérdida o hay cosas a tu alrededor que te quieren sacar como de casillas, ponerte de mal genio, o te mandan ninfas celestiales para como hacer que tu lujuria crezca. Pero el yogi se mantiene impecable, el swami, el sannyasi, el brahmana, el baba, porque está en esa conexión con la divinidad dentro de sí. Por lo tanto, cuando alguien se ha establecido en ese fuego de Atman y llegan sus enemigos, él vence. Ese fuego del Atman también nos genera esa enseñanza de la purificación, de la limpieza. El fuego todo lo transmuta, ilumina la oscuridad. Tenemos ese poder dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que hacemos un sacrificio de fuego externo, los babas, los swamis, reconocen el fuego interno. Los asuras no, ellos simplemente están viviendo su vida materialista, pensando que es lo mejor disfrutar de los sentidos al máximo, la riqueza, el poder, la fama, la belleza, con motivaciones muy superficiales, y todo esto lo lleva a no pensar en su inmortalidad del Atman, aunque el Atman está dentro de cada uno de ellos también, pero sus intenciones están más en la búsqueda de placer sensorial que en la sabiduría suprema. Gracias a Agni Deva se convierte en invencible e inmortal. Gracias a la divinidad podemos lograr esa meta. Ser invencible significa mantener la rectitud y nunca más volver a caer. Pues esa santidad, esa perfección no es fácil de alcanzar. Tienes que tener esa conciencia permanente, esa conexión permanente con el Atman, con Shiva dentro de ti, con Agni Deva, el fuego dentro de ti. Un momentico que pierdas esa conexión, las fuerzas de la oscuridad terminan afectándote. Y de ahí viene toda esa capacidad que tienen los grandes yogis de ayudar a sanar a otras personas. Vemos la enfermedad física como una especie de posesión de esas energías negativas, sea un virus, sea una bacteria, sea un hongo, sea otro tipo de químicos, de sustancias negativas que estén deteriorando tus células, o sea también procesos bioquímicos negativos que alteran tu mente, generando obsesiones, psicopatologías. Todo eso nosotros lo vemos como fuerzas azúricas. Esas fuerzas azúricas se pueden vencer. Cada uno de ustedes puede hacerlo. Pero como no tienen las herramientas apropiadas, pues sería bueno tener una guía, un buen terapeuta. Nosotros en nuestra escuela hacemos yogaterapias y estamos trabajando ese tipo de sanación. Las personas llamarían, bueno, una sanación como muy espiritual. Sí, nosotros también le podemos llamar sanación pránica, pero tiene mucho que ver con esa conexión con la conciencia divina que está dentro de ti. Vemos cómo la fe mueve montañas. Cuando las personas tienen esa claridad de esa conexión con la divinidad, ven cómo todos los problemas se vencen. No solamente es tener esa fe en que la divinidad me va a ayudar, sino que yo tengo que ser puro, es decir, cultivar las cualidades débicas. Si yo tengo una mala alimentación impura y quiero sanarme, nunca me va a sanar porque se hace una fuerza para mejorar, pero tú sigues contaminando tu cuerpo con una alimentación impura. Si un terapeuta te da un momentico de relajación y de paz, pero si tú sigues cultivando la agresividad, el mal genio, el estrés, la angustia, pues te vas a seguir enfermando, porque esas fuerzas de oscuridad nos enferman a través de esos procesos de malos hábitos, malos pensamientos, esa oscuridad, esa maldad. Las personas que creen que siendo como avispados y pasando por encima de los demás van a conseguir muchas cosas materiales, recuerden que nada de eso se llevan al otro mundo y tarde o temprano todas esas cosas malas que hacen
se vuelven karma y se les devuelve. Por eso lo mejor es seguir el camino de la luz y participar de esa batalla de los devas y los asuras, nosotros personalizando los devas, y esa batalla va a ser permanente. Nunca es una batalla hacia afuera, los yogis hacemos las batallas hacia adentro. Los yogis queremos es vencer los asuras dentro de nosotros, es más difícil que hacer la batalla afuera. Un yogi siempre es pacifista, el ahimsa, la no violencia, es la cualidad del deva, la no violencia. La batalla es interna, acuérdense, no externa, no es gritándole a otra persona, ni pegándole, ni hiriéndola. La batalla es interna. Tienes que aprender a ser tolerante, paciente, prudente, una persona con autocontrol, una persona concentrada, una persona que sepa desarrollar esa meditación profunda y desarrollar así esas cualidades de limpieza áurica y de bienestar. La batalla es dentro de nosotros. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tema de esa lucha cósmica entre los asuras y los devas. Voy a mirar a ver en el chat a ver si hay alguna pregunta de pronto que debemos responder. Hay una pregunta que dice, ¿a qué te refieres cuando hablas del Dharma? Bueno, la palabra dharma significa la ley divina. Son las leyes naturales. El no robar, no matar, no mentir, la parte del autocontrol, la pureza. Eso es el cumplimiento del Dharma, el seguir ese recto andar, lo que nuestra voz de la conciencia por dentro nos dice que es bueno hacer, hay que ejecutarlo. El amar, el servicio, la ayuda, la caridad. Ese es el Dharma. Hay reglas mucho más estrictas, se llaman los yamas y niyamas, los controles y como los mandamientos, las regulaciones que debemos tener. Entonces se puede investigar un poco más sobre los yamas y niyamas, pero en resumidas cuentas tiene que ver con ese recto andar, recto pensar, recto obrar, recto omitir, recto hablar. Preguntan, ¿por qué se llama sacrificio del fuego? El sacrificio del fuego se llama Agni Hotra Yagna. El término yagna, sacrificio, implica como una ofrenda. El fuego es muy mágico, vemos todo ese poder que tiene para destruir, para purificar, para limpiar, para iluminar. Entonces es un nombre que se le ha dado a un ritual que es ejecutado desde Nakiketas, un brahmana, que se le reveló este sacrificio de fuego por medio de Yamaraj, un deva, y lo trajo aquí a la humanidad. Hay diferentes tipos de rituales que se hacen alrededor del fuego, el ritual del matrimonio, el ritual cuando alguien es iniciado como brahmana, o un ritual cuando es iniciado como swami, cuando alguien muere también. Hay sacrificios de fuego que se usan para las cosechas, para que haya buen tiempo, una buena productividad. Se hacen sacrificios de fuego en épocas precisas, astrológicas, como luna llena, luna nueva, solsticios, equinoccios, que permiten una conexión con la divinidad. Entonces se llama sacrificio de fuego Agni Hotra Yagna a este tipo de ritual en donde invocamos a la divinidad a través del fuego físico.
Bueno, muy bien. Esas son las preguntas que estaban. Me alegra mucho compartir con ustedes este satsang. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya saben que pueden con nosotros contar. Llega una última pregunta. ¿Qué es el Ananda? El Ananda es un estado de felicidad puro, un estado de éxtasis eterno. No hay nada en este mundo material que permita experimentar eso. Hay muchos placeres en este mundo, placeres maravillosos, sensoriales, pero el Ananda es una como cualidad del alma, es eterna, el Atman, y esa experiencia del Atman, cuando empieza a irradiar el soma, la amrita, el néctar de la inmortalidad, el yogi empieza a experimentar una felicidad indescriptible, de plenitud espiritual. Cuando tú lo has experimentado en una meditación, por ejemplo, todo tipo de placer que está como en las cosas sensoriales ya no es tan importante, tan valioso. La gente anda buscando placer y placer y placer, por eso se meten en los vicios, las adicciones, cada vez buscando más, la gula, la glotonería y eso. Pero el ananda es la felicidad pura, que es una virtud que hay dentro de tu Atman. Shiva mismo es ese ananda. Satchidananda es lo que, como las virtudes que tiene nuestra Atman, Satchidananda, Ananda, la felicidad eterna, la encuentras cuando tú meditas. Eh, Muchos quisiera saber cómo logramos una conciencia del fuego para luchar contra nuestros defectos. La conciencia del fuego interno la podemos lograr cuando cerramos los ojos y meditamos. Entonces tenemos que primero hacer una buena postura yoga, por eso es tan importante las asanas. Hacer una buena relajación a través de una respiración profunda, oxigenar bien el cerebro. Esa respiración armónica va a ayudar a la meditación. Cuando tú te concentras y cierras los ojos, en un momento ves una gran pantalla oscura dentro de ti, pero cuando vas siguiendo la técnica de meditación, como repitiendo el mantra, puede ser un Namah Shivaya, poco a poco empiezas a ver luz. Esa luz se parece mucho a cuando hay una hoguera, una fogata en medio de una noche. Tú vas caminando por la montaña, la selva en la noche y de pronto empiezas a ver como cierta luz, vas llegando a una hoguera, ves ahí como personas prendiendo una fogata. Y esa primera luz que tú ves con los ojos cerrados es como esa luz de esa hoguera. A medida que vas avanzando en la meditación, buscando más y más luz dentro de ti, llegas al mismo fuego, a esa brillantez del fuego. Es un fuego sutil, no es un fuego físico, es un fuego purificador que está dentro de ti. Cuando tú eres capaz de tener esa conciencia de esa luz, cada pensamiento que tú vas teniendo se va desintegrando en esa luz. Se llama el Shivayoti, el Agni Deva. Rudra, el mismo Agni, el mismo Rudra, es el mismo señor Shiva. Y empiezas tú a trabajar con la ayuda de ese fuego purificador a quemar, digamos, todos esos remordimientos de conciencia y empiezas a quemar todos esos britis y basanas de pensamientos negativos. Y cuando te das cuenta, la luz predomina en tu vida y empiezas a ser una persona mucho mejor. Ahí es donde encontramos el fuego interno en la meditación, a través de esa luz que vemos cuando meditamos. Muy bien, qué rico compartir con ustedes. Damos por terminado este satsang. Om Shiva Mahadev Ki Jai. Om Parampara Ki Jai. Om Sri Sri Shankarashaya Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Brahmalem Baba Sevagiriji Maharaj Ki Jai. Jai Baba Jyoti Bali. Om Mahem Pahari Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. Om Chaiva Mandir Ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Giri Sampradaya Ki Jai. Namastate, 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 Namo Namah.
Estuvo con ustedes Mohangiri Maharaj. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hasta pronto.